Altavoz Social y Cultural AC y Sonidera Central presentan México 2030. Una serie sonora sobre las crisis futuras que ya están aquí. Bienvenidos a México 2030. El día de hoy hablaremos de fiscalidad, el problema que atraviesa a todos los otros problemas en el país, porque sin recursos, el Estado no tiene la capacidad para atender a la población. Hoy nos acompaña, para hablar de este tema, el maestro Carlos Brown Solá, director de investigación en Oxfam México. Carlos es maestro en economía por el Colegio de México. Hola, Carlos, nadie quiere hablar en México de impuestos. Sí. De ningún tipo de impuestos. Bueno, al menos que sea bajarlos o algo así. Sí. Pero todo el mundo se opone. Empresarios famosos como el señor Salinas Pliego los odian. Amigo, colega, hermano. Nuestro amigo del alma. Ahí vemos todos los días muy cerca ahí en el Ajusco con su helicóptero. Ahí lo vemos como despega, se va, regresa. Seguro va a comer a su casa en helicóptero, no sabemos. Sí. Vemos a muchas personas que cuando se les habla de impuestos o salen corriendo o te dicen que estás loco o te dicen que otras cosas. Sí. Y también hay un grupo de personas que consideran esas otras personas un montón de loquillos que dicen que hay que subir impuestos o hay que cobrarlos mejor o hay que recaudar porque resulta que tenemos un montón de problemas en el futuro, ¿no? Desde la transición demográfica, de la transición energética, el cambio climático, de las pensiones, de la salud, de los sistemas de cuidados, de todas las cosas que queremos, pero que no podemos pagar. ¿Cómo ves ese tema en México? Pues es mi pan de todos los días, tener estas conversaciones incómodas. La que no gusta, la que todo el mundo quiere evitar, pero al final de cuentas es la conversación de nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Porque es la conversación de, bueno, hay discursos y hay promesas y yo te digo que te voy a dar una pensión, yo te digo que te voy a dar servicios, yo te digo, muy bien, pero ¿cómo lo vamos a pagar? ¿No? Y la realidad es que México es a mí me gusta llamarlo una anomalía fiscal. Es una anomalía, digamos, entre los países del mundo, porque somos una gran economía, decimosegunda, decimotercera más grande del mundo, con un nivel de ingresos ahí mitad de la tabla, pero con una recaudación de impuestos paupérrima. Una recaudación de impuestos similar a la de países que consideramos como pobres, digamos, en otros contextos. Hola, Haití. Saludos a El Salvador, a Mali, a Gambia, digamos, ahí estamos, en esos niveles de recaudación estamos. Y eso hace muy difícil pensar cómo podemos estar sentadas y sentados en la mesa de las grandes economías con los grandotes diciendo que somos esos, pero al mismo tiempo con una capacidad bajísima para que el Estado pueda hacer todo lo que debería estar haciendo. Porque, ojo, no es que, digamos, la salud, la educación no son dádivas, son obligaciones del Estado. El Estado está obligado a ponerlos porque literalmente así lo marca tratados, la Constitución, en fin. Y es la conversación incómoda porque es la conversación de dónde sale el dinero, cómo lo pagas, quién paga esa cuenta, ¿no? Porque esa es la cosa más importante. Hoy alguien ya está poniendo ese dinero. Hoy el hecho de que no haya educación pública de calidad, que no haya servicios de salud de calidad, viene de los bolsillos de las familias, viene del tiempo, sobre todo de las mujeres que realizan trabajo de cuidados, viene de todo el costo de oportunidad, todo lo que perdemos por no tener los espacios públicos, el transporte público, digamos, alguien pone tiempo, el cuerpo, el cansancio, la atención, digamos, todos los otros tipos de recursos para que esto funcione, para que esta cosa se mueva. ¿Qué decimos quienes proponemos que hay que aumentar los impuestos en este país y sobre todo hacerlo de manera justa, de manera progresiva, es decir, que paguen más quienes más tienen? Pues lo que decimos es, uno es una herramienta para reducir desigualdades, una de las más potentes que hay. Pero la otra, y la que me parece como la más potente, es que hay que hacer que pague quien debería estar pagando, quien debería estar poniendo en su justa proporción a lo que toca en esta sociedad. Porque hoy el modelo que tenemos es un modelo de concentración extrema del ingreso y de la riqueza, mientras tenemos a 42% de la población en situación de pobreza, a 9.1 millones de personas en pobreza extrema. Es decir, este es un país de las extremas desigualdades y de la extrema pobreza conviviendo en el mismo territorio. Y lo que decimos es, no debería ser así.
esto se podría cambiar y los impuestos son la herramienta de transformación para que eso ocurra, pero ojo, no nada más los impuestos con su apellido, los impuestos justos, los impuestos, digamos, a las grandes fortunas, a las grandes herencias, donaciones y sucesiones, es decir, ponerle muy bien a quién debería estar pagando y no decir nada más los impuestos así en general. Sí. Ahora, a mí cuando yo hablo de ese tipo de cosas, siempre sale alguien o algunos que van a decir, bueno, es que yo estaría dispuesto a pagar esos impuestos que tú propones, Diego, pero no si el gobierno no es más transparente. Claro. No si no gasta mejor. Claro. No si va a hacer obras y elefantes blancos. No si cualquier excusa, insértese ahí. ¿Cómo le decimos a esas personas que, bueno, sí, idealmente del otro lado de una reforma fiscal, evidentemente viene una reforma del gasto, claro, naturalmente, pero en realidad, incluso si hoy no estamos muy satisfechos en los niveles de transparencia y en los niveles en general de cómo se gasta, sí, aún así, gran parte de todo los servicios de agua, hablando de agua aquí en la Ciudad de México, sí, o de salud o lo que sea, que sirven mal o lo que sea, pero lo que sea que sirvan, pues eso funciona por esos impuestos. Ahí está pagado. Ajá. Sí, y es que hoy veía un tuit al respecto del tema del agua, que es la gran crisis que se nos viene en la Ciudad de México. Y decían, ¿cómo que no tenemos un sistema de monitoreo en tiempo real? Y es como, es que eso cuesta. O sea, no lo regalan. Esas cosas cuestan dinero. A ver, mi respuesta siempre es que esa es la respuesta cómoda para deshabilitar el discurso. Para decir, no hablemos de esto, ¿no? Es una respuesta muy fácil decir, pues, sabes que no, aquí el problema es el gasto, y como si fuera un dilema, como si fuera un huevo y gallina, ¿no? Uh-huh. Primero resuelve uno y luego atacas el otro. No. Lo que sabemos por la evidencia de los países que han logrado transformar sus sistemas fiscales es que es paralelo. Uh-huh. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Hay que aumentar la recaudación, de preferencia de manera justa, porque si no estás reproduciendo, digamos, las desigualdades y sosteniéndolas, pero también mejorar por el lado del gasto. Lo que sabemos hoy en México es que lo que ahora logra reducir en cierto modo las desigualdades es el lado del gasto, pero los dos lados son igual de importantes en términos de lo que podemos lograr para no te puedes gastar lo que no tienes. Es correcto, así de sencillo. No, entonces, puedes hacerlo, pero puede ser muy malo la forma de acabar con eso. Margen, y es donde estamos ahora, un margen de acción muy pequeño. Nosotros le llamamos el espacio fiscal. Ese término ñoño es el margen de maniobra financiero que tiene un gobierno para hacer lo que dice que va a hacer. Suena muy bien espacio fiscal, suena científico. Suena científico, pero básicamente el tema es ¿qué tanto margen de maniobra tienes? Si tienes poco margen de maniobra, pues vas a poder hacer poco, ¿no? Si tienes muchas obligaciones y muy pocos ingresos, entonces tienes muy poco margen de maniobra. Entonces, cuando te dicen vamos a bajar a 60 años la pensión para personas adultas mayores, te están diciendo una promesa vacía, porque eso implica mucho dinero que hoy el Estado mexicano no tiene, ¿no? O si la cumplen, muy peligrosa, porque puede implicar un desequilibrio gigantesco en las finanzas públicas. ¿A costa de qué? ¿No? Es que esa es la pregunta de fondo. ¿A costa de qué? Y decides implementar algo así, te endeudas más, recortas más el gasto en otros lugares, desapareces instituciones. O sea, ¿a costa de qué es? Porque si el pastel sigue siendo del mismo tamaño y estás cambiando los tamaños de las rebanadas, entonces algo le estás quitando. A alguien en la fiesta le estás quitando un pedazo importante del pastel. Y por eso lo que decimos es, dejemos de estarnos peleando qué tan chiquitas es la rebanada del pastel y empieza a hablar sobre traer un pastel más grande a la fiesta. Y eso es lo que decimos. O sea, no hay posibilidad de ampliar todo lo que queremos para este país, ¿no? Y eso es una cosa que ha sido como el ausente en la conversación, por ejemplo, de temas de pobreza. Uh-huh. Queremos hablar de pobreza con el echaleganismo, con ser emprendedor, con tener tu propio negocio, pero poco hablamos del papel que tienen los bienes y servicios públicos en reducir la pobreza. Es decir, de la pobreza no sales nada más porque de repente tienes así ingresos durante cada bimestre, tienes una cantidad. Eso logra aliviar la pobreza, logra que no se sienta tan mal. Pero para salir de la pobreza, los bienes públicos juegan un rol fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que tengas transporte público, que tengas, digamos, espacios públicos, claro, que tengas todo lo que implica banca de desarrollo y demás. Y eso es, digamos, necesariamente pasa por una discusión de cuánto dinero tienes para poder repartir. Si tienes poco dinero como es hoy, pues tu capacidad es mínima para poder hacer y para poder entregar lo que deberías entregar. Sí, completamente de acuerdo. Yo en los últimos tiempos que he estado metiéndome más en el lado hisórico de estas cosas, yo vengo argumentando que México tiene 200 años para una reforma fiscal, ¿no? Total. La última vez que México no tuvo problemas de ingresos se llamaba Nueva España, ¿no? Sí, tal cual. Así, literalmente. Esto no era un país. Exactamente. Punto. Exactamente. No ha habido una generación de mexicanos, sí, sí, que le haya preocupado esto, digo, en general la vida pública del país, que no se haya preguntado cómo vamos a pagar esto, ¿no? Sí. Y que a la mera hora no tenga dinero para pagar eso y que termine
ya sea en deudas muy onerosas, o que terminen en imprimir billetes, o que terminen en recortes muy draconianos, o en cosas muy raras que luego pasan, ¿no? Y recuerdo que hace poco, no sé, un par de semanas, en Twitter, ahora X, qué horrible nombre. Sigamos diciendo Twitter. Sigamos diciendo Twitter. Tú hacías un símil con algo que yo escribí sobre cómo los 60s y los 70s de México, o sea, esas décadas, se parecen mucho ahora, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque en esas épocas había muy claramente se percibía como que había un problema fiscal que todavía no era crítico, pero que se estaba cocinando. Sí. Que claramente el dinero no era el suficiente para los niveles de gasto que se proyectaban por los proyectos de desarrollo, ¿no? Que había un problema de desigualdad que se empezaba a notar. Y había una serie de propuestas de hacer reformas fiscales, ¿no? Sí. La primera, la del 61, que es la más famosa, pues cuando traen a Caldor y todas estas cosas. Pero luego hubo otra en el 71 con Echeverría, que igual muere de la misma forma, ¿no? Básicamente los empresarios, en particular los Grupo Monterrey, dicen que no están de acuerdo. El presidencialismo mexicano de la época es uno en el que si las cosas no son por consenso no se toman las decisiones, porque los presidentes realmente eran más débiles de lo que solemos pensar, ¿no? Sí. Tenían mucho miedo que se rompiera la coalición que adentro del partido, etcétera. Entonces cualquier cosa que pudiera sonar a problemas mejor se abandonaba, ¿no? Para no abandonar la estabilidad política. Exactamente. Entonces, sí. Eso, digamos, fue preparando, eso y otras cosas, pero eso fue un papel importante. Fue preparando un poco la cancha para que las crisis de los 80s, de la deuda, ¿no? Cuando estalló, porque pues te sobreendeudaste y tuviste muy malos manejos de las finanzas públicas, etcétera, ¿no? Sí. Hoy en día, igual tenemos un tiempo diciendo, bueno, el espacio fiscal, ¿no? La capacidad de gasto que tiene el gobierno se está haciendo muy chiquita. Sí. Tus gastos o tus obligaciones están creciendo mucho, pensiones, gastos en salud, etcétera, etcétera. Se lo están comiendo y claramente tenemos necesidades de desarrollo muy puntuales que van a crecer nada más en el tiempo. Por un lado eso, las pensiones, etcétera, pero también si quieres un sistema de salud universal, si quieres un sistema de cuidados, ¿no? Un estado de bienestar en general. Así es. Si quieres que la economía crezca, porque pues necesitas infraestructura, necesitas toda clase de servicios públicos, y necesitas atender los costos de la transición energética porque el cambio climático, o atender los mismos efectos del cambio climático, ¿no? De mitigación, bla, 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 bla. Todo eso cuesta, ¿no? Y si haces la lista, yo en mis cuentas, otros a lo mejor, tú a lo mejor tienes un número más grande o más chico, no sé. Yo en mis cuentas, y si para atender todas las cosas, según yo, necesitas unos 10 puntos. Sí. A lo mejor necesitas más, 11, 12, no sé, por ahí, ¿no? Pero el mínimo, por lo menos, de lo que te pide todo el mundo, cuando empiezas a sumar, sí, por ahí debe andar. Y pues ninguna reforma en realidad, no puede hacer una reforma que te dé 10 puntos del PIB de solo golpe. O sea, la más ambiciosa te dará 3, 4 ya así gloriosa, ¿no? Entonces más bien tienes que pensar esto como un proceso gradual donde tienes que ir aumentando la recaudación a lo largo de los años hasta que llegues al punto donde cumplas todos tus objetivos, ¿no? Sí. Y la siguiente década parece que es el punto un poco de quiebre donde todas esas cosas van a ser crisis al mismo tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo, en ese contexto, digamos, cómo podemos tratar de evitar que la década de los 2030 se parezca a la década de los 1980s? Dado el hecho de que las décadas anteriores, los 70s, los 70s, de los 2000 y 2010s, 2020s, pues parece que van por el mismo rumbo. Sí, o de los 1880s, o de los 1930s, o de los... Como dices, es que esta es una historia que se ha repetido en toda la vida independiente de este país. A mí, justo pensando en eso, hay una cosa que me viene a la mente que es... cuando lees el programa de gobierno de Cárdenas, que tú mencionas además en tu libro, pero además a mí es una de las cosas que me fascina contar, o lees la reforma que proponía Caldor, ¿no? Cuando se logró ya tener acceso a ella, pues pareciera que estás leyendo a México en 2024, ¿no? Sí se parece mucho, bajo crecimiento, poca productividad, una carga mayor al trabajo que al capital, ¿no? Sí pareciera de nuevo estar leyendo a ese México, digamos, Caldor lo dejaba bien claro por ahí. No es sencillo. A ver, no es sencillo porque además creo que esto trasciende solo la conversación sobre una reforma fiscal, que es lo que hemos exigido desde la sociedad civil y distintos grupos, y cada vez hay, digamos, un mayor consenso de que hace falta una reforma fiscal. Yo creo que tenemos que ponerle un nombre más apropiado, que es un nuevo pacto fiscal. O sea, yo creo que sí va de fondo. Es una serie de transformaciones que deberíamos estar impulsando a lo largo de los próximos al menos 6 años, me parece, que empiecen a poner las bases para incrementar la forma en la que se recaudan los impuestos. ¿Por qué es un pacto? Porque lo que hoy tenemos y el arreglo que hoy tenemos es un arreglo que además históricamente la lógica que ha seguido ha sido cerremos el sexenio.
consigamos los recursos que hagan que cerremos el sexenio de buena manera. Ya al siguiente, pues lo que le toque. No, un poco lo que hizo Andrés Manuel en este sexenio fue, yo digo que desde el segundo trienio, pues atole con el dedo y nos dijeron que ahí iba a ser y jamás fue. Por supuesto que no, porque no hay el impulso social y político para tener una reforma en un segundo trienio cuando ya te debilitaste después de 3 años, cuando lo que hizo Colombia, por ejemplo, con Gustavo Petro, es que tomaron la posesión el domingo y el lunes a las 8 de la mañana estaban presentando la reforma en todos los noticiarios. En todos los lugares donde se hacen reformas fiscales, cuando empieza un gobierno, suele ser empezando el gobierno, porque no tienes el capital político para pasar esas cosas. Después se vuelve difícil y ya no va a pasar. Tienes el capital político, pero además tienes muy clara la agenda que tienes que financiar. Es decir, el caso chileno, por ejemplo, se sabe que la reforma fiscal de Boric era la reforma que permitía hacer la de pensiones, hacer la de salud, hacer las que, digamos, era la exigencia ciudadana después de las protestas. Claro. Algo muy parecido con Petro al sistema de salud y al de pensiones, digamos, la reforma tributaria era una precondición. Algo muy similar le está pasando a Lula en Brasil, que es un caso extraordinario, que a pesar de tener al bolsonarismo respirándoles en la nuca, han logrado pasar en 2 etapas una reforma, porque también entendieron que era una reforma de hacer más sencillo el pago de los impuestos y al mismo tiempo incrementar los impuestos que pagan las grandes fortunas, ¿no? O sea, digamos, el continente lo entendió. Sí. ¿Qué nos pasa a nosotros que no logramos entender que eso requiere esto es una decisión política? Sí, las desigualdades, cambiar el escenario, cambiar donde estamos implica cambiar de decisiones. Sí. Lo que hemos hecho hasta ahora es tomar decisiones que lo único que nos dicen es sostén esta cosa, sostén este castillo en naipes 6 añitos. Y hasta ahí. No pensamos en nada a largo plazo. El problema es que los retos que vienen en 2030 no nada más es que vengan crisis, porque este es un continente y este es un país de crisis. Yo no conozco un momento en el que haya conocido la estabilidad de mis 36 años de vida, porque este país no ha tenido estabilidad en 36 años, digamos. Todo era una falsa apariencia de estabilidad. Pero digamos, esas crisis, la característica que me parece distinta ahora es que todas están ocurriendo al mismo tiempo. Es decir, no es como que tenemos una crisis económica, sí, lo que llaman en Europa la policrisis, a mí me gusta llamar las múltiples crisis simultáneas. Tú se lo dice bien clarito. Para mí ese es el reto en estos días, que es la crisis de cuidados, pero la climática, pero la energética, pero, y sumamos capas y cada vez se vuelve más complejo navegar eso. Entonces, la tormenta perfecta. Parece una tormenta enorme en la que no le podemos dar salida, pero en realidad sí hay salidas. Sí. Hay que cambiar de decisiones, sí. Hay que plantear esto desde un lugar distinto. Yo creo que hay que dejarle muy claro a la gente que la reforma fiscal en sí misma, sí. Pues no es que la reforma fiscal en sí misma tenga valor. O sea, solo vamos a recaudar más porque eso va a arreglar los problemas, no. Así es. Las reformas fiscales lo que te permiten son como metareformas, ¿no? Así porque te permiten habilitar todas las otras cosas que quieres hacer. Porque es desde ahí donde vas a pagar los cuidados, de ahí donde vas a pagar el sistema de salud, desde donde vas a pagar la educación, la infraestructura, etc. Y por eso el empaque político de la reforma es tan importante. Es decir, el empaque político y social, es decir, ¿para qué quieres una reforma? Nosotros no queremos una reforma por la reforma. Queremos una reforma porque la universalización del sistema de salud a los niveles de Dinamarca cuesta lo que paga Dinamarca. Bueno, Dinamarca paga 10 puntos del PIB. Eso te voy a decir, es el triple de lo que pagamos hoy en día. Ajá, en México, según las cuentas que yo he revisado de esto, en México necesitamos más o menos 6 puntos para poder tener un nivel universal. Estamos en un tercio de lo que deberíamos tener en educación. Si queremos el sistema educativo de Estados Unidos, por poner un ejemplo, digamos, hay que también triplicar el gasto que tenemos ahora en educación. Pero si queremos el sistema de cuidados que logre que en el segundo país con peor participación laboral de mujeres después de Guatemala en América Latina, que es el caso de México, las mujeres tengan oportunidades de entrar al mercado laboral, eso implica sí o sí que paguemos un sistema público de cuidados corresponsable, guarderías, todo lo que toca. Y también para la vejez. Y para la vejez, porque ese es el otro gran reto. 1 de cada 5 personas van a ser personas adultas mayores solas a partir de 2050, muchas de ellas solas, muchas de ellas, me incluyo, sin seguridad, digamos, sin pensiones, digamos, con muy pocos ahorros para poder sobrevivir. Es decir, sí hay una situación muy apremiante y no hay pensión para personas adultas mayores que pueda compensar todos los retos que vienen. No nada más es un tema de liquidez y de dinero, es un tema de los servicios, de quién te cuida, digamos, de las redes de protección social así pensadas, así amplias, grandotas. Ese es el empaque social y político que hay que ponerle a la conversación fiscal. O sea, no es nada más que queremos más dinero por tener más dinero en lo público. Es que todo eso cuesta dinero. Por supuesto que pasa por temas de eficiencia, transparencia, pero no, de nuevo, no es un dilema, no es el primero arregla la cosa del gasto, ¿no? Eso no va a pasar nunca. Eso lo que necesitamos es
¿qué pasa con la corrupción? Pues que terciarizamos un montón de las cosas que se deberían hacer en lugar de que el Estado asuma las cosas que les debería tocar. Pero para eso necesita pagar sueldos, digamos, adecuados, necesita pagar obra, en fin. Y probablemente, digo, esto no lo tengo medido, pero mi intuición es que es correcto. Probablemente el costo social para las personas es más alto el costo, por ejemplo, en tema de salud, el gasto de bolsillo que hacen, que lo que se pierde en las ineficiencias de la corrupción que hay en el sistema. O sea, también es gigantesco, pero seguramente es peor lo que se pierde en el gasto de bolsillo. Y súmale que a mí el dato que más me alarmó de los últimos datos que sacó Coneval, y creo que esa es una de las conversaciones a futuro, es que 12.5 millones de personas con problemas de salud hace un par de años, pero el año pasado, se atendieron en consultorios de farmacia. Sí, claro, ¿no? Había otro dato que era el de médicos brujos y cosas así que también, digo, no es tanto, pero sí creció un poquito. Pero creció. Es decir, esas alternativas, esa falsa alternativa, porque al final el médico de farmacia no te puede dar el seguimiento que te debería dar el médico que te da la Seguridad Social, el IMSS o el ISSSTE. Ese seguimiento a un expediente, a saber cómo estás, qué riesgos tienes a futuro. Que es un poco muy parecido al modelo americano, que es terrible, ¿no? Donde porque te den un paracetamol, porque te duele la cabeza, te cobran $200, ¿no? O sea, y ahí estamos, ¿no? O sea, pagando, digamos, atenciones de 50 pesos y los medicamentos correspondientes en la farmacia exactamente al lado para tratar de medio compensar problemas que pueden volverse crónico-degenerativos, porque esa es la otra transición de la que hablamos muy poco, la transición epidemiológica. Exacto. Estamos pasando de esas enfermedades de transmisión, transmisibles a enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, estamos los sistemas de salud necesitan adaptarse de las vacunas y de las gripes y de las cosas usuales hacia las crónico-degenerativas relacionadas con todas las complejidades que tiene la población. Y además de eso, justo venimos de una pandemia que entre los efectos secundarios que no sabemos con exactitud cuáles son, pero que esperamos en el futuro, va a hacer agravar esas enfermedades crónico-degenerativas, lo cual le va a poner una carga mayor al sistema de salud. Y esa carga es dinero. Y cuesta. Todo eso, cuando empiezas a hacer las sumas de todo lo que implica, ya ni hablemos de hablar de la transición climática, ¿no? O sea, digamos, de la transición energética que esperamos que sea justa, ¿no? Porque es el apellido que siempre le ponemos. ¿Qué implica que sea justa? Pues una política industrial muy activa, es decir, que el Estado tenga las herramientas, las capacidades, el dinero para poder decidir qué sectores sí, qué sectores no. ¿Cómo compensar a los que van a perder ahí? Van a perder sus empleos. ¿Cómo los reentrenas para que puedan encontrar un trabajo en otro lugar? ¿O cómo los compensas para que, yo qué sé, tengan un seguro de desempleo un tiempo en lo que logran ubicarse en otro lugar, etcétera? Todo eso cuesta. Sí, y todo eso puede sonar desolador porque son crisis múltiples que se nos vienen encima como generación. Pero a mí lo que me genera muchísima esperanza es que sabemos la respuesta. Es decir, no es ciencia de cohetes, no es esta cosa así imposible, es en realidad cambia de decisiones. Empieza a cobrarles a quienes tienen 6 de cada 10 pesos de riqueza en este país, que son un grupo de 294,000 personas, es decir, la población de Pachuca, para poner en perspectiva, que tienen fortunas arriba de $1 millón en nuestro país. Ahí puedes empezar. Si te quieres poner todavía más, digamos, ir más al grano, son 14 fortunas y ahora son 18 según las nuevas listas, pero digamos que son 14 fortunas que concentran 8 de cada 100 pesos de riqueza en nuestro país. O sea, sí hay una situación extraordinaria de que tienen nombres, apellidos, sabemos quiénes son, sabemos cómo operan. La clave es: estamos dispuestos como sociedad a seguir haciendo que no paguen a cambio de que nosotras paguemos, de que con nuestro tiempo, con nuestra atención, con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo, compensemos todo lo que ellas y ellos no ponen, y nuestra frustración además, porque es frustrante pensar que tenemos un sistema de salud que no funciona a modo, que no está haciendo lo que debería hacer. Y ese es el gran pacto para mí. O sea, para mí el pacto fiscal y esa mirada hacia largo plazo tiene que pasar por ¿quién tiene que estar pagando por esto? Ahora que hablas como el término pacto fiscal, yo estaba recordando, creo que en toda la historia de México, no en la historia moderna de México, solo ha habido como 4 o 5 convenciones fiscales, ¿no? Y creo que la última fue en los 70s, la que hizo que el IVA pasara a ser recaudado por la Federación. 81 por ahí, ¿no? Quizás esa sería una agenda, algo que deberíamos, por ejemplo, cuando pensamos en los candidatos y les exigimos, quizás no les podemos exigir que se comprometan a hablar de impuestos, pero les podemos exigir que hagan una convención fiscal, que llamen a todos los estados soberanos de la federación y a la federación misma, a que discutan nada más cómo piensan hacerle para
pagar las cosas. Y digo, igual y no llegan a nada, pero, Sí. pero solo pero creo que el hecho de sentarnos a discutir eso solito haría que algunas cosas se movieran, ¿no? ¿Y qué necesitan? Porque mucha de la conversación la ponemos en la federación, pero también los estados y municipios tienen una responsabilidad en esto. Y el reto más importante es qué necesitan esos estados y municipios para recaudar. Hay muchos que me han dicho a mí, no sé por dónde empezar a recaudar. Municipios que, digamos, y nada pequeños, municipios de ciudades medianas y grandes ciudades que me dicen, no tengo ni idea de por dónde entrarle a esta agenda. Y hay respuestas que sí vienen de la federación, capacidades que puede construir la federación. Por ejemplo, catastros. Los catastros que sigan siendo de papel, digamos, con expedientes de papel que casualmente se pueden desaparecer si pones por ahí un dinerito para que te desaparezcan el expediente con todo y las multas, pues claramente es una fuente de corrupción, pero además una posibilidad muy remota de poder cobrar y de poder actualizar los valores. Es decir, seguimos teniendo cobros de predial sobre propiedades que ya ahora valen millones de pesos en varias de las ciudades del país, pero cobros de predial de 3 dígitos. Es decir, personas, o sea, no les cobran ni siquiera los 1,000 pesos de predial al año en muchas de estas ciudades. Esa es una situación, la renuncia a la tenencia. Yo pienso mucho en el exgobernador de Nuevo León, el Bronco, que en una de las últimas declaraciones como gobernador dijo que el mayor error de su sexenio había sido renunciar a la tenencia. ¿No? ¿Quién diría? El Bronco es un hombre sensato después de todo. No, y además que ese sea el mayor, o sea, que él mismo reconozca que ese fue el mayor error, ya te dice muchísimo de qué tan grande fue el problema de renunciar a la tenencia, porque renunció a tener ingresos propios, a tener autonomía financiera. Y la autonomía financiera, la autonomía fiscal es autonomía política. Claro. Es decir, el Bronco podía hacer tanto como recursos tuviera para poder tener de libre disposición. Si la federación es quien te manda el dinero a través de la recaudación, pues claramente ahora, eso... hay otro lado de esa moneda, que es el lado de que también los estados, en la medida en que no tienen la responsabilidad de recaudar, también son más impunes, por decirlo de alguna forma, a la hora que gastan. Claro. Porque en la rendición de cuentas es menos directa, ¿no? Sí. Que ese sí es el problema que hemos tenido históricamente con Pemex, digamos. Sí. El hecho de que sustituimos a través de nuestra historia mucho de nuestras, digamos, de la posibilidad de hacer mayor recaudación fiscal porque tenemos a Pemex, lo que causó fue eso, porque lo que causó es, te tienes la renta petrolera, te da una transferencia de ingresos, tu gobernador, básicamente tu trabajo es a gastarte en lo que te lo quieras gastar, porque es lo que muchos gobernadores antes se dedicaron a hacer todo el tiempo, pero no tienes este mecanismo con las personas, ¿no? Que de cierta forma le quita cierta rendición de cuentas democrática al asunto, pero también hace que sea menos, que las personas participen menos mira, los impuestos claro que sirven, porque mira, ahora tengo estas calles, bla, bla. Más bien parece que lo volverían un asunto de... Bueno, el Estado lo paga ya, como si el dinero saliera de los árboles, en este caso debajo de la tierra y de Cantarell, pero... Total. Y me hiciste pensar en una auditoría que hizo la Auditoría Superior en 2008-2009, donde decía clarito, los excedentes petroleros, digamos, del último gran hallazgo petrolero, se fueron 2/3, me parece, 80%, no recuerdo ahora el dato, a gasto corriente de los gobernadores. Es decir, se nos desvaneció en el aire porque no teníamos información. Hoy tenemos un poco más de información. Las cuentas públicas son un poco más abiertas, siguen estando en PDFs escaneados horrendos, hay de estados, pero mucha de esa responsabilidad es porque los gobernadores dicen, es que no tengo herramientas. Claro que tienen, lo que pasa es que no las utilizan. Hay una renuncia muy explícita a hacer la recaudación porque de nuevo no quieren asumir los costos, pero yo creo que el costo de no, digamos lo que dice el Bronco, de no tener esa autonomía fiscal es mucho mayor al costo de aventarse el tiro de cobrar ciertos impuestos a ciertos grupos de la población. Por ejemplo, a mí me parece increíble que Guerrero, teniendo la oferta turística que históricamente ha tenido, digamos, siendo Acapulco uno de los grandes centros turísticos del país, tenga un impuesto al hospedaje de prácticamente cero. Es decir, Guerrero no recauda de los turistas que visitan, a pesar de que el turismo es una actividad muy extractiva, es una actividad que es muy demandante de necesidades locales, ¿no? Pensando en los residuos que dejan, el agua que necesitan, ¿no? Además es un impuesto que es muy inelástico. Nadie va a dejar de ir a la playa porque le cobres 3 pesos. ¿Qué es lo que le digo yo a los hoteleros de Quintana Roo? Súbele $5 más. No te van a decir, uy, no, me cobraron $5 más de impuestos. Yo ya no voy a ir a Cancún, por favor. Roma es una ciudad que está atascada
como nada, como ninguna otra ciudad en la tierra, y te cobran unos impuestos por quedarte en los hoteles y la gente no deja de ir ni por el impuesto ni porque está atascada. Y París y Londres. Es decir, es una oportunidad muy buena pensando además digamos, dónde estamos en términos de turismo. Ese es un ejemplo de una cosa que podrían hacer los estados donde puedan recaudar mejor, sobre todo de cara a la turistificación de nuestras ciudades. Nadie está pagando la cuenta digamos, estamos pagando los que nos están subiendo los precios, a quienes estamos viviendo digamos, los costos de que se esté turistificando las ciudades, pero las y los turistas no están asumiendo esos costos. No, a ellos no les toca nada. Ellos ponen el dinero de la renta, no pagan impuestos adicionales, llegan a quedarse 3 meses, renuevan la visa o se salen y regresan, están otros 3 meses sin costo alguno por estar aquí, pero eso sí, utilizan los recursos locales, digamos, incrementan los precios, los servicios, todo lo que implica tener ciudades turistificadas. Esa es una decisión que sí está en los gobiernos subnacionales, sobre todo en los estatales. Ya ni hablemos de los municipios y la capacidad que podrían tener, pero de nuevo, el punto que decía es, necesitan capacidades, ¿no? Y ahí es donde la federación puede hacer parte de ese nuevo pacto, es decir, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan para recaudar lo que les toca? ¿Qué deberían estar cobrando? Pues acorde a sus economías, a cómo están, en dónde están parados. Ahí creo que está como el siguiente paso de la discusión. Sí es hacer responsables a los estados y municipios, sí es que la federación le entre al quite. Yo empezaría por una convención, pero con una ruta muy clara de cómo empezar a incrementar en serio la recaudación. Sí, yo creo que necesitaríamos hablar en términos como de un nuevo contrato social. Total. Así, vamos a ponernos rusonianos y hablar de, a ver, tenemos un país que tiene estos problemas y que esos problemas van a crecer al futuro de estas formas. Eso lo sabemos, no está en la discusión, digamos. Tenemos eso muy bien identificado. Sabemos cuánto cuesta eso. También está muy bien identificado. Y lo que tenemos que discutir es cuánto nos toca a cada uno poner ahí, ¿no? ¿Quién pompo? Exactamente, ¿no? ¿Cómo nos vamos a ser responsables de vivir en un país mejor? Sí. ¿No? Pero justo pensando en esa, hacia la década de los 2030, ¿no? Porque es el nombre de este podcast. Y la policrisis, ¿no? Sí. Que van a llegar al mismo tiempo 4, 5, 6, 10, quién sabe cuántas, quizás más. Sí. ¿Tú crees? Bueno, yo creo que eventualmente esas reformas y esas discusiones van a pasar, por nada más porque la realidad pues es dura y se impone y no hay de otra, ¿no? Pero también creo que hay un tema de timing ahí, ¿no? Digamos, no es lo mismo si te das cuenta hoy que en 10 años el barco se va a hundir y empiezas a hacer las cosas para que no se hunda, que si te das cuenta un año antes o 6 meses antes. Cuando ya tienes el iceberg enfrente. Exactamente, o si te das cuenta el día anterior, ¿no? Sí. Como en la crisis del 95. Sí. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Tú qué crees de todas las cosas que están pasando? Sí. ¿Hay alguna que tú consideres que sea la que va a detonar que realmente hagamos el trabajo? ¿Hay una que digas, no, bueno, va a ser las pensiones, no, bueno, va a ser el cambio climático, va a ser... ¿Hay una que digas, o alguna combinación que digas, esto seguro va a ser? Sí. Mantener el gasto como está ahorita es insostenible. Y es el motivo, me parece, el más importante. Bien, luego vienen todos los demás que se suman, pero es que este es un país que está envejeciendo mucho más rápido que el resto de América Latina y el Caribe. Y eso ya es un reto en sí mismo. Y eso, con la pensión para personas adultas mayores, que empezó en 250 mil millones de pesos. Pensemos, 250. Y hoy cuesta prácticamente 500 mil millones de pesos. Claro, es decir, se duplicó, el doble. En términos en gasto, digamos, en términos corrientes. Pasó de 1 a 2 puntos del PIB. Básicamente. Y ahí ya hay un reto en sí mismo. Porque si sostienes la pensión como está, ya la hiciste constitucional, ya no la puedes sacar de ahí, el límite está muy claro, hay quien dice que la quiera bajar de 65 a 60 años el umbral. Ya como está ahorita, ya va a ser una cosa creciente, más las pensiones que estas malamente llamadas contributivas, es decir, de quienes han puesto fondos durante toda su vida, digamos, la generación de mis papás para arriba, esas dos cosas ya... La ley 73 o algo así. La 73, los de antes del 97, esa gente privilegiada que va a tener una pensión cuando se retire. Yo no soy, tú no eres. Creo que nadie... Nacimos en la década incorrecta. Nacimos en la década incorrecta y estamos en esa situación donde no nos va a tocar. Ya esas dos cosas ya meten una presión muy considerable a las finanzas públicas. Pero además, digamos, es que a mí me parece increíble que ya hasta el Fondo Monetario dice,
oigan, ¿qué hubo? ¿De dónde va a salir? ¿Qué van a hacer? Porque la senda actual, es decir, si seguimos las cosas como están, entonces esto es insostenible. Entonces tienes que recortar ahí más o menos. La Secretaría de Hacienda hace 3 semanas, le mandó un regalo a la que será seguramente la próxima presidenta eléctrica, anunciándole que tiene que recortar 3 puntos del PIB de gasto. Exactamente. En lo que se decide en octubre a diciembre de este año. Exactamente. Al mismo tiempo que se vence el 60% de la deuda de Pemex en diciembre, que representa más o menos justo 3 puntos del PIB. Sí. Ese es el costo de no haber tenido una conversación fiscal en los últimos 6 años. Ese es el costo. Que a alguien le pasaron la papa caliente en este juego y esa papa caliente ya se quemó. O sea, se va a quemar a partir del próximo año. Yo no quisiera, no sé tú, pero yo no quisiera ser secretario de Hacienda en octubre. Yo digo que es el peor trabajo posible para la próxima administración. Y el director de Pemex también. Porque aparte están diciendo que va a ser el actual secretario de Hacienda el que va a renovar. La verdad es que yo no quisiera ser esa persona. Me parece la peor de las decisiones porque sí es una decisión muy difícil. A mí, de nuevo, lo que me da mucha esperanza en medio de todo esto es que sí hay una senda, sí hay una respuesta, sí hay una alternativa, pero sí implica tomar decisiones hoy, ahora, para evitar lo que viene, que ya sabemos qué es lo que viene. No es, de nuevo, lo dijiste muy bien. No es que, podemos evitar, o la crisis climática no va a ser tan grave como creíamos, o no vamos a envejecer tan rápido. No. Ya, eso hay que tomarlo como dado. Eso ya está aquí, es presente, es futuro inmediato, ya está. ¿Qué vamos a hacer distinto? Vamos a seguir este arreglo en el que lo único que va a pasar es que vamos a llegar a las prisas. A mí me gusta decir que la reforma fiscal es ineludible. No queda de otra. La discusión es si va a haber o no reforma. La reforma va a tener que ocurrir. Claro, va a ser si va a ser IVA en alimentos y medicinas, o va a ser otro tipo cambios en las tasas, o va a ser otra cosa. ¿Va a ser justa o va a ser injusta? ¿Va a ser para seguir privilegiando a los que hemos privilegiado 200 años en este país? ¿O va a ser una reforma que en serio diga, ¿y esto cómo afecta a las personas? ¿Y esto cómo jode a las comunidades? ¿Cómo jode a la naturaleza? Una reforma que en serio ponga en el centro a quien tiene que poner, porque hoy seguimos hablando de la salud de las finanzas públicas, ¿no? Yo odio ese término porque las finanzas públicas no se enferman las personas, nos enfermamos nosotras. Hay que poner en el centro a quien deberíamos estar poniendo, que sean las personas, a las comunidades, a la naturaleza. Para mí eso es lo que yo llamo justicia fiscal, ¿no? Que es de verdad tener una conversación que no sea, no, ya chocamos con el iceberg, pues a ver, sálvense quien pueda, y saben, una conversación incómoda, a las prisas, que además va a terminar beneficiando el estatus. Mal hecha. Va a ser una conversación. Va a obligar que tengamos otra como en los 2 días. Y ese es el riesgo más grande que veo, ¿no? Que sigamos repitiendo los errores del pasado y que sigamos diciendo que esto se puede sostener ahí. No da. Y el riesgo, yo creo que el riesgo que se vuelva al mismo tiempo una oportunidad es que hoy sabemos quiénes son, sabemos cuánto dinero tienen, hace 20 años era una conversación muy difícil, era como una conversación de entendidos, de tal y tal son los ricos, ¿no? Pero hoy sabemos con nombres, apellidos, lo ponen en redes sociales, presumen los yates, o sea, nos muestran la opulencia. Saludos cordiales, saludos al que hace la conferencia de 3 horas y media para decir que él todo lo hizo con el fruto del sudor de la herencia de su papá. Saludos al ingeniero Slim también. Saludos es algo a la señorita cambiar. Que presume las jirafas en su casa. Se me olvidó. A las Hanky y compañía. Ese es el tema que conocemos, sabemos quiénes son, nos lo presumen en redes sociales. Es decir, hoy hay una situación muy distinta de que sabemos. Y además hay un contexto de exigencia mayor. La pregunta es, ¿qué están haciendo quienes toman las decisiones al respecto de esto? Sí es el Ejecutivo, sí es quien llega a la presidencia, pero también van a ser esas 500 personas en la Cámara de Diputados, esas 128 personas en la de Senadoras, que les toca decidir quién va a pagar por estas cosas. O sea, sí hay que hacer responsables a quienes toca, que son a esas personas que van a llegar en septiembre y en octubre de este año para gobernar lo que nos espera de aquí a 2030, respondiendo a el nombre de este podcast, que es México 2030. Esas son las personas a las que les va a tocar en el Senado, que son 6 años, en presidencia, que son 6 años con su respectivo gabinete, y por lo menos los que arrancan estos primeros 3 años, esas son los que hay que decirles quién pompó, qué va a pasar con esto, vamos a seguir permitiendo esto. Ese contexto es muy importante porque, de nuevo, es ineludible, esto va a pasar. ¿Qué queremos? Que no pase a las prisas, a las malas, ¿no? ¿Cuál sería el peor escenario? O sea, yo me imagino muchas
a películas apocalípticas pasando en la década de los 2030. Dependiendo si quieres imaginarte la versión cambio climático, la versión pensiones, la versión transición energética, la versión salud, ¿no? Yo veo muchísimas, pero ¿tú cuál crees que sea el peor escenario posible? Digamos, entendiendo que la inercia es un escenario muy posible, pero ¿hay algo peor que la inercia que podemos ver? Sí, la reversión. O sea, digamos, la reversión en serio, no esta cosa, no este discurso chafa que está allá afuera de estamos regresando a los 70s. No. La reversión de los pocos triunfos ganados en términos de pensiones, en términos de transferencias monetarias directas, que son parte del andamiaje, pero también el desmantelamiento de los sistemas de salud, digamos, aún más de los educativos, digamos, el retroceso en temas de pensiones y que tengamos que hacer recortes. Además, no hay que ir muy lejos. Países como Grecia, ¿no? Grecia lo que tuvo que hacer fue decirle a sus pensionados, aguántense. Vamos a hacerles un recorte. Y así ya todo el mundo. Ese es el riesgo. Y eso en un país que se sostiene en palillos, que sostiene en palillos su cohesión territorial y su estabilidad social. No, y con la crisis de violencia que tenemos y todo. Es un caldo de cultivo para la inestabilidad. Para mí el escenario es una regresión que lleve a la molestia de la población muy entendible, a recortes en lugares, porque la austeridad republicana tiene un problema y es que se le olvidó el republicana y se quedó en austeridad. Exactamente. Empezó diciendo que eran lujos y demás y de repente cuando te diste cuenta habían desarmado por dentro muchas de las instituciones. Oye, es que las guarderías son un lujo. Eran un lujo, ¿no? Pareciera, ¿no? Y las escuelas de tiempo completo eran un lujo, parecían un lujo. El problema es ese, que cuando me dicen, es que todavía podemos implementar la austeridad republicana, yo digo, ¿dónde? ¿Dónde vas a recortar casi 800 mil millones de pesos adicionales? ¿De dónde? Si llevas 6 años recortando. ¿De dónde más quieres sacar? ¿De dónde más le quieres mover? Es un castillo de naipes. ¿Cuántas personas van a correr de la administración pública? Digamos, ahí está mi ley, ¿no? Como recordatorio, pero ¿a cuánta gente vas a correr? ¿En dónde vas a recortar? ¿Va a ser en las pensiones? ¿A quién le vas a recortar las pensiones? ¿Vas a recortar salarios de servidores públicos? Entiéndase, profesores, enfermeras y enfermeros, médicos. ¿A quién le vas a recortar? O sea, a la Conagua, que ya de por sí a la no Conagua, tiene que nada. ya está muy madreada. No, o sea, ¿a quién? Al SACMEX. Ese es el escenario que a mí más me preocupa. Un escenario de regresión, un escenario de recortes que lo único que haga sea poner las condiciones, ¿sabes? Echar la gasolina a algo que solo necesita un cerillito para encenderse. O sea, si este es un país que mantiene su equilibrio en palillitos, un palillo que quites hace que esto tenga consecuencias graves. Y por cierto, los problemas de seguridad que tenemos también pasan porque necesitamos invertirle más dinero a policías y bla. Todo lo que toca de infraestructura. Todo eso cuesta. Y es eso. Y no se trata de la patrulla cara para poder. No. A veces son capacidades mínimas. No, la fiscalía especializada en feminicidios en la Ciudad de México. Tener jueces, fiscales, abogados cuesta. Cuesta, claro. El papeleo que tienen que hacer cuesta. Y lo que hoy sabemos de las fiscalías. Forenses y cosas así para que encuentren las pruebas y realmente los condenen y hagan sus expedientes bien cuesta. Y tener el escritorio y la computadora, ¿sabes? Las condiciones mínimas de trabajo cuesta. Porque pareciera que el hecho de que se recortaron esas cosas. Ahora las computadoras, el internet, el papel sanitario, los productos de limpieza. O sea, hoy están haciendo que los servidores públicos hagan la vaquita y lo que me dicen es, oye, pero eso ya pasaba inserta aquí el nombre del municipio que sea. Claro, pero no se trata de una carrera hacia el fondo en donde a ver en dónde desgastamos más al servicio público. No se trata de estar peor. Se trata de redignificar al servicio público. Y esa es la conversación. O sea, para mí eso es sí podemos estar peor. Sí hay una situación mucho peor a esta en la que estamos, que es la de los recortes. La de tener que cortarle a cosas que no deberíamos recortarle, sino lo opuesto, que ya está sostenida de manera muy endeble. No podemos hablar de los derechos laborales y de la recuperación del salario mínimo si no hablamos de los otros derechos, si no garantizamos que las condiciones mínimas del servicio público sean dignas. Y yo creo que ahí hay un caldo de cultivo. A las personas servidoras públicas de este país se les ha tratado con la punta del pie en los últimos años. No estoy diciendo los últimos 6, estoy diciendo al menos la última década. Ahí los primeros recortes que se dieron en 2015 con Peña Nieto fueron ahí. Ahí fue donde se dio. Entonces llevamos 10 años de desgaste del servicio público en México, que es un caldo de cultivo. No son pocos, no son pocas y pocos las personas servidoras públicas en este país. Si seguimos desgastando sus condiciones, federales o algo imagínate, es que imagínate una protesta que empieza porque 1 millón de personas deciden parar los servicios públicos. Para en el este gobierno, país. para caos. Por eso te digo, sí veo un escenario La en el que Sedena esto va a puede tener ser que hacer peor. todo.
para allá quieren ir. Y ese es el riesgo, ¿no? O sea, ese sostener esa vida civil y esa vida civil de manera adecuada, de calidad, que no sea esta cosa en la que estamos recorte y recorte. Creo que ese es el escenario ahí donde veo los riesgos más claros de que esto se podría ir todavía peor. A mí me gusta pensar en la alternativa, que es a dónde puede ir a mejor, ¿no? Y ahí hay una posibilidad enorme, de nuevo, tomando decisiones distintas. Pero ahora, un poco para ir encaminándonos al cierre, para no cerrar como usualmente cierra este podcast, que es recordar a la gente que disfrute sus días porque la siguiente década va a ser muy dura. Va a ser dura, sí. Pensemos en un escenario... Pensamos en qué cosas podemos hacer de lo viable, digamos, no soñando de, bueno, claro, vamos a recaudar 20 puntos del PIB y nos vamos a volver Dinamarca y ya. Punto. Pero digamos, de lo que hoy en día es viable. Sí. Hoy, con las capacidades que tiene el Estado mexicano, sí, con la voluntad política existente hoy más o menos, sí, con qué es viable hacer. ¿Qué podemos empezar a hacer hoy para prepararnos para los 2030s? ¿Qué podemos empezar a exigirles como muy puntualmente a nuestros representantes? Claro. Mira, de entrada, hay que aumentar los ingresos. Esa es una realidad. No podemos seguir sobreviviendo con 17% del Producto Interno Bruto. Pero no puede hacer una reforma de 10 puntos. Entonces tienes que hacer una reforma muy enfocada a 2 o 3 cosas que te permitan llegar a la siguiente reforma. Sí puedes establecer una hoja de ruta y decir, empecemos aquí. O sea, lo que nos muestra la evidencia, pensando en Aldis Crosser, Raimundo Campos, Aurora Gómez, compañía, es que si empiezas con reformas que ponen impuestos a los más ricos, la gente dice, le voy a entrar con un poco más porque le puedo apoquinar, porque veo que el sistema sí está funcionando para cobrarle a quien le tiene que cobrar. Ya hay algo ahí con el tema de la fiscalización a grandes contribuyentes que es esta administración, que está bien. Son 500,000 millones de pesos, 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto adicionales en casi 6 años. Está bien. Muy bien, pero eso se acaba, ¿no? Eso ya lo acabaste, ya no hay... Pero la gente ya percibe que ya cobran, ya pagan más. Ve más allá. Llévalo un poquito más allá y di, bueno, hay que cambiar las reglas para empezar a cobrarles un poco más. Y empezaría con algunos instrumentos, al menos 2 me parece que son importantes. Un impuesto a las grandes fortunas, que no estamos pidiendo nada descabellado, ya. Pero ¿qué forma lo harías, digamos? O sea, pensando en que las fortunas, digamos, no son una bolsa de dinero que está ahí. Una parte que está financiera, otra parte que está en activos, ¿no? Casas, propiedades, etcétera. Otra parte está en acciones, etcétera, que se vuelven dinero cuando la realizas, ¿no? Pero mientras están ahí flotando, digamos. ¿Cómo combinarías o cómo diseñarías ese impuesto para capturar riqueza, digamos, dado que está dispersa en todo ese tipo de actividades? Yo lo haría en 2 vías, porque la no financiera, me voy a poner un poquito técnico, pero muy poquito. Las fortunas, vamos a llamarles, tienen 2 formas. Una es la financiera, la otra es la no financiera. Voy a empezar con la no financiera, porque una parte muy importante está en bienes inmuebles en México. Los prediales. Ojo, no es meternos con el predial de la vivienda principal, es decir, donde viven, que puede ser que sí, paga lo que te toca, sino con las secundarias. Entonces, de entrada, empezar a fortalecer registros de propiedad, que no es tan caro, pero sí requiere un esfuerzo monumental del Estado por transformar esto, ¿no? Entonces, registros de propiedad, yo los haría incluso centralizados, si me lo permites. Pues te digo que hay cosas que la Federación puede hacer. Teniendo registros de propiedad bien claros sobre ese, digamos, bienes inmuebles, terrenos y demás. Saludos a Fernández de Ceballos, que tiene una deuda de predial de 100 millones de pesos. Pero saludos a punta, digamos. Ahí hay una posibilidad de recaudación que puede favorecer incluso a lo local, ¿no? Entonces, de entrada, yo creo que ahí hay un potencial muy realizable en los siguientes 3 años. Muy realizable. Pero también me iría sobre tema financiero, porque no lo queremos tocar, ¿no? Y ahí está como elefante en la habitación de no, con los servicios financieros no te metas, pero son los grandes ganadores de nuestro sistema tributario. No les cobramos nada. Y ahí creo que hay un montón de formas que puede tomar la recaudación donde podríamos empezar, pero sí sentaría las bases sobre el registro de esa propiedad. A mí me encanta contar que el libro que publicó Gabriel Zuckman, un economista francés que se llevó la Clark este año, en fin, es alumno de Piketty. Alumno de Piketty, además, en su tesis de doctorado, que se volvió su primer libro, que se llama La riqueza oculta de las naciones, Piketty le hace el prólogo y Piketty pone al final de eso, dice como es momento de traer nuestros registros de propiedad del siglo XIX al siglo XXI, diciendo para temas de registros de paraísos fiscales y demás. Y yo solo pensé, no tenemos ni los del siglo XIX en este país. Ni es una siquiera chamba estamos en eso. Hay que traer
nuestros registros de propiedad del siglo XIX al siglo XXI, de entrada tenemos que tenerlos del XIX. Y eso es, yo creo, donde hay una apuesta, pero también empezar a pensar en los del XXI. Entonces, ahí creo que hay un espacio. Creo que ahí lo que toca es empezar a construir las capacidades para empezar a cobrar esos impuestos. Esa es una, de entrada. Hay un segundo que tiene que ver con el ISR. Y el ISR creo que tiene dos grandes modificaciones que se pueden hacer, ¿no? El impuesto sobre la renta. Una hacia abajo, porque no puede ser que sigamos teniendo unos subsidios al empleo tan onerosos, porque no cuestan 2 pesos, pero que además son un subsidio a empresarios. Hay que replantear, pero también los ingresos que están un poquito arriba de ese subsidio al empleo pagan ISR, pero son ingresos que siguen prácticamente en pobreza. Entonces le estamos cobrando a personas que están prácticamente en el umbral de pobreza impuestos sobre la renta. Eso me parece inadmisible. Entonces hacia abajo hay que hacer una revisión, pero también hacia arriba. No puede ser que la tasa marginal que le cobran a Slim, que ojalá la pagara, sea igual a la nuestra. No, es inadmisible. Yo siempre digo que lo único que tenemos en común, Carlos Slim y yo, es el nombre. Nos llamamos Carlos. Todo lo demás bueno, y que pagan la misma es tasa distinto. Y que pagamos la misma tasa y nada más. No tenemos nada más en común ese señor y yo. Pero aún así, y él es el hombre más rico de América Latina y el Caribe. Es más rico que los otros 14 mil millonarios mexicanos juntos. O sea, sí es un tipo extraordinariamente rico que está pagando un impuesto sobre la renta que nada se parece. Para mí esas dos pueden ser una punta de lanza, pero también me metería con las renuncias recaudatorias, que es el nombre ñoño para decir gastos cuando el Estado fiscales. dice no te voy a cobrar ciertos impuestos. Ahí hay un montón de huecos en la legislación que se puede hacer. Es decir, por instrumentos no paramos. La cosa es, si tenemos muy claro a quién le queremos cobrar, a quién le toca pagar esa cuenta, creo que sí podemos establecer una senda. Lo que sí sabemos es que cuando ellos pagan, y hablo en masculino muy a propósito, cuando ellos pagan, el resto de la población dice, sí es posible, sí puedo hacer un poco más, sí puedo apoquinar un poco más. A mí yo les llamo utopías posibles, pero mi utopía posible es llegar a un nivel como el de Bogotá. Bogotá, después de establecer en los 90s, digamos, como todo su nuevo mecanismo para cobrar impuestos, lo hicieron tan bien en términos de pedagogía y de decirle a la población, eso que pagas es para pagar los servicios públicos, el transporte, las banquetas, todo lo que estamos construyendo como gobierno local. Les llevó un punto en el que las personas ponen aportaciones voluntarias de predial. Ha caído en los últimos años porque, digamos, ese es un esfuerzo que se sostiene. Pero cuando la gente me dice, la gente jamás va a estar dispuesta a pagar impuestos, es como, ¿pero cómo le hizo Bogotá para que además pongan lo que les toca más un 10% adicional que ponen porque quieren? Es un sueño para mí, pero es un sueño realizable que implica que la gente entienda que la conversación sobre lo fiscal, sobre la fiscalidad, no es una conversación técnica. Pareciera muy técnica por cómo estamos hablando ahora, pero es la conversación profundamente política. Para mí la más política que hay, porque es hablar de cómo financiamos el presente y el futuro. Es la conversación del dinero en un sistema como el nuestro. Es la conversación. ¿Quién pone el tiempo? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién pone el esfuerzo? ¿Quién pone la atención? ¿Quién se desgasta? Hoy se está desgastando la enorme mayoría de la población. Sí. La verdad es que es muy tangible lo que sí se puede hacer. Y además, aunque la gente no le gustara pagar impuestos, lo que sí le gusta es tener medicinas en su hospital, sí le gusta que el doctor la atienda, sí le gusta que su metro lo lleve a donde tiene que llevar, sí le gusta todas esas cosas. Porque pareciera, es muy obvio, digamos, no es tan obvio cuando sí hay impuestos, pero es muy obvio cuando no los hay. Es muy obvio cuando no está ahí, cuando la infraestructura no está. No falla. Cuando las cosas fallan y dices, ¿por qué fallan? Pues porque no tienen dinero, mano. ¿Por qué no le han metido mantenimiento al metro? Porque cuesta un montón de dinero, ¿no? Y esa es una de las apuestas que el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, no realizó. En fin, digamos, es muy fácil notarlo en la ausencia. Y este es un país y es un continente entero basado en esas ausencias. Las ausencias, digamos, de los servicios de salud, educativos, de transporte público, de cuidados, de toda esta infraestructura que debería estar, está presente en el día a día. Imagínate qué pasaría si la tuviéramos. O sea, qué tan sencilla sería nuestra vida si en lugar de tener que trasladarte 2-3 horas al hospital público más cercano, lo tuvieras a unas cuadras de tu casa o pudieras llegar en transporte público de manera accesible. Digamos, esas posibilidades de lo que es realizable es para mí lo que me motiva a hablar sobre estos temas, porque sí creo que es algo muy tangible en la vida de las personas. Esta es una agenda transformadora que requiere, yo detesto el término de voluntad política. No, hay que hacer un contexto de exigencia, hay que exigirle a quien le toca, que es al Estado, cobrarle a quien le tiene que cobrar, porque no es una exigencia de ustedes ricos paguen, es el Estado cobrando. Pero hay quizás, digamos, para hacerle un poco al abogado del diablo aquí, quizás la voluntad política no es la del Estado, sino la de nosotros. Es eso, digamos, es eso, es que nosotros
tengamos la voluntad política de exigir las cosas. Y que saber entendamos que exigimos y exigirlo. Eso, y saber que esto es lo que tenemos que exigir, ¿no? Porque si nos estamos jugando de verdad. El podcast es 2030, pero nos estamos jugando el 2024, el 2025, es decir, estamos jugando el presente. Ya no es una conversación de cuando vengan, no. Esos riesgos, esas crisis, esas cosas múltiples están aquí ahora mismo, lo estamos viendo, ¿no? Nos explotó en la cara con la pandemia, la de cuidados, pero viene la energética, pero viene la de la crisis hídrica, pero viene, y entonces, de verdad, la única posibilidad que tenemos ante ese contexto de múltiples crisis es organizarnos, es entender cómo nos afecta, es entender cómo afecta a la persona al lado y entender que no somos los únicos, que esto sí afecta a la mayoría de la población cuando a unos pocos no los estamos ni mencionando ni tocando. Y ese es el riesgo para mí, el más grande que tenemos y el reto que tenemos a futuro es que sabemos cómo se llaman, sabemos quiénes son, sabemos cómo operan, ¿no? Porque además envalentonados dicen yo no voy a pagar impuestos, yo por qué voy a pagar lo que debería estar pagando. El problema es que los dejamos. Y lo hacen porque se les está permitiendo. Ese contexto de exigencia es un contexto indispensable para los retos que vienen. O sea, si no logramos subirle la vara a los siguientes gobiernos en decirles, oye, mano, yo te estoy poniendo, yo te estoy apoquinando en mi recibo de nómina, ahí se van los impuestos. En tal espacio, ahí digamos, cuando voy al súper, cuando voy a la tienda de conveniencia de la esquina, ahí se me van los impuestos. Porque esta cosa de que unos pocos pagan impuestos, no, todo el mundo paga impuestos en este país. Si tú consumes algo en este país, vas a pagar impuestos. Entonces, si esa no es la apuesta, si no es un contexto de exigencia que diga se acabó, ya no podemos seguir con este estatus en el que estamos beneficiando un grupito muy pequeño de la población. En realidad nos vamos a quedar pagando todavía más los costos de lo que viene, digamos, sufriéndole, cerrando avenidas, haciendo lo que toca, pero sin ir a la raíz del problema, que es la conversación del dinero. Ahí es donde yo sí creo que es la llave que abre muchísimas conversaciones en nuestro país. Si tú jalas el hilo de muchos de los problemas y muchas de las agendas que son un problema, seguridad, salud. Todo tiene atrás un costo, todo cuesta dinero. Es el tema del dinero, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se abre una posibilidad de lo que sí podría pasar para bien, ¿no? Porque para mal, de nuevo, la senda está muy clarita, ¿no? Ya cuando el Fondo Monetario te dice, no lo hagas, compa, no lo hagas, son 3 puntos del Producto Interno Bruto, son 800,000 millones de pesos. Es un... No, bueno, y además es que es un timing terrible para hacerlo, porque recortar 3 puntos del PIB al inicio de un gobierno, cuando el gobierno todavía no va a conocer las cuentas fiscales, va a conocer los canales en los que cómo se ejerce el gasto, etcétera. Sí. Pues es como pedir así, por favor, tengamos una recesión. Por favor, tengamos una recesión. Es una condena arrancando un nuevo gobierno con toda la esperanza y con todo lo que acarrea. Es terrible, es muy preocupante, pero al mismo tiempo, de verdad, hay posibilidades. Pero que además también amarra desde cierto punto las posibilidades de discutir temas como la reforma fiscal, porque todavía hace menos atractivo para un gobierno en una economía desacelerada, una recesión, meterse el tema fiscal. Totalmente. Entonces, pero es que nunca va a ser tiempo. Nunca va a ser un buen momento. Bueno, sí, hace 6 años estaba en hace muy buen 6 años momento. Era el mejor de los momentos, pero siempre nos van a decir que no es momento, que no toca. Eventualmente lo vamos a tener que hacer. Claro. O sea, el riesgo es que lo hagamos en un contexto de recesión, en un contexto, digamos, de inestabilidad social. Ahí es donde sí se corre el riesgo, porque son decisiones que no se toman bien. Es un poco el equivalente a cuando estás a punto de chocar y tomas decisiones sobre qué canción vas a poner en la radio. Es como, no. Esa no es la decisión que tenemos que estar tomando. ¡Frena! ¿No? Exactamente esa es la decisión que deberíamos estar asumiendo. No es nada menor esta conversación, y odio que sea una conversación que apunta hacia la desesperanza, pero al mismo tiempo, de nuevo, decisiones distintas llevan a resultados distintos. De verdad, hay que cambiar las decisiones alrededor de quién está pagando hoy la cuenta de lo que implica vivir en sociedad en presente y en futuro. Claro, digamos, la civilización cuesta. Atkinson decía que el desarrollo cuesta. Sí. La verdad es que México es un país, hoy se parece mucho a países como eran hace 100 años, digamos, con su nivel tecnológico distinto y todas las cosas, pero... Y hoy esos países son ricos. Suecia es un país rico y hace 100 años era un país pobre, muy parecido a México. De hecho, en rural, bla. O sea, esas transformaciones no son
imposibles, ¿no? No. Muchísimos países los han hecho. No, pero sí implica repensar por completo las decisiones que has tomado hasta el momento, ¿no? Y querer apostarle por una forma distinta de organizarte como sociedad y decir, ya basta, ¿no? Ya basta, ya en algún momento tienen que poner dinero, ¿no? Guido Alfani dice bien claro, los ricos en el norte global son quienes sostuvieron a las sociedades en tiempos de carencia. Gran libro. Como dioses entre los hombres. Hay que pedirles que sean quienes asuman los costos de las crisis que estamos viviendo y que tocan, ¿no? O sea, lo que les toca. No estamos diciendo páganlo absolutamente todo, porque además incluso poniendo impuestos en las tasas que proponemos desde muchas organizaciones, 3, 5%, van a seguir siendo ricos. Ellos no van a dejar de ser ricos. La pregunta es, ¿les vamos a exigir? O sea, ¿lo van a hacer? ¿Vamos a hacer que lo hagan? Porque creo que es por ahí. Claro, pero a mí hay una cosa que me parece muy interesante que justo Guido dice mucho en su libro. Hasta la Gran Depresión, hasta esas épocas, más o menos, los ricos tenían como muy claro que tienen un deber social, ¿no? Son este granero de dinero y que en momentos de crisis pues se aceptan como que, bueno, cobra más impuestos, ahí va, hay que salvarse, etcétera. Algo pasó, digamos, de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial para acá, que desconectó muchísimo a esas personas como si vivieran una sociedad distinta y que acabó completamente como con su, no sé si decir patriotismo, pero pues algo así, con su responsabilidad con su sociedad. Sí. Y hoy en día parece que esa desconexión sigue y aumenta, ¿no? Como si viviera en una sociedad paralela ahí, aunque ocupe el mismo espacio físico que la de nosotros, pero... Y a mí me llama mucho la atención eso, como ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá sido lo que pasó en la cabeza de esas personas que los hizo quizás pensar que no necesitan a sus sociedades, ¿no? Lo cual es muy peligroso para ellos porque en el momento en que la sociedad se dé cuenta de que son ellos los que no lo necesitan a ellos, ahí es donde pues, pasa la Revolución Francesa, ¿no? Sí. O sea, el pop es repetición, dice un muy querido amigo mío, y yo creo que les repitieron tanto que la sociedad no existía, que éramos individuos aglutinados, ¿no? Pensando en Thatcher y Reagan, que creo que se lo creyeron demasiado y que se les olvidó que lo que les afecta a ellos nos afecta a nosotros, lo que nos afecta a nosotros les afecta a ellos. Lo que pasa es que pareciera que no se dan cuenta, porque quien lleva la mayor carga de la responsabilidad es la mayoría de la población, no ellos. Por eso es que el contexto de exigencia es tan importante. O sea, el ponerle nombres, apellidos, el saber que es posible, el saber que incluso quitándoles el 10% de sus fortunas van a seguir siendo archirricos. O sea, cuando digo archirricos es que tienen la vida garantizada para las siguientes, en el caso por ejemplo de Carlos Slim, creo que eran como 14 generaciones gastando como él gasta. O sea, que es una cantidad estratosférica, no alcanzamos a dimensionar. Mientras no haya ese contexto de exigencia, o sea, ese es el futuro, ese es el 2030 para mí. Si logramos llegar al 2030 siendo una sociedad que reconoce que ellos son los que tienen que poner una parte importante de la cuenta, yo creo, mira, la chamba está relativamente hecha, ¿no? Porque a partir de eso se puede construir. Si seguimos en la negación de no, ellos no tienen por qué poner, ¿no? O no voy a cierto presidente que dice no le voy a cobrar a Salinas Pliego o no me voy a pelear tanto con él porque si no me peleo con Slim, que sí es mi compa. Si no logramos romper ese pacto, yo le llamo la relación de conveniencia entre el poder económico y el poder político, si no logramos romper eso en serio, que para mí la cosa fiscal, el pacto fiscal es la forma de romper con esa relación de conveniencia, en realidad estamos condenados a esa senda que ya contamos, ¿no? Ahí es donde creo que está la llave de cambio para un país como este. Como empezar a decirles, oigan, dejen de creerse el discurso de Thatcher, de Reagan y compañía. Ustedes son parte de una sociedad y que lo que esa sociedad vive, deja de vivir, les afecta directamente. Pero es muy difícil convencer a alguien de que cambie cuando no cambiar es tan provechoso para ellos, ¿no? Es como... Ahí es donde realmente es el tema político de pura economía política de ganadores y perdedores, donde un poco se les tiene que forzar a ceder, ¿no? Y por eso, y es la sociedad, somos nosotros los que tenemos que llevar esa batuta. Contexto de exigencia. Una vez más, hay que exigirles que así sea. Hay que exigirle, y no nada más a los ricos, hay que exigirle de nuevo a quien le toca que le cobre, que es al Estado, autoridades. Muy bien que no quieras hablar de reforma fiscal de aquí al 2 de junio, pero el 3 de junio la conversación es otra. Te toca gobernar y te va a tocar gobernar con unas condiciones paupérrimas. Pero aún así, yo creo que ni así, ¿eh? Yo creo que sí está mal que no quieran hablarlo. Por supuesto. Porque nos tratan como niños chiquitos. Sí. O sea, sí, hay una labor pedagógica desde lo público que no hemos tenido, que nunca hemos tenido, y que es justo esta labor de decir a la gente, mira, esa cosa que te encanta, ese servicio del IMSS o el agua que te llega, que a veces no llega a nuestra ciudad, pero cuando llegaba... Ese monitoreo en tiempo real. Ese monitoreo, pues cuesta, ¿no? Cuesta. Y como que esa pedagogía no existe, ¿no? Y mira, más bien es evitar
No sé, yo creo que sí podríamos ser como ciudadanos más maduros y aceptar hablar esos temas si nos hablaran como adultos, pero no. Pero para allá vamos, porque hace 6 años era impensable en un debate presidencial que alguien preguntara, ¿y eso cómo se paga? Y ya tuvimos a la y el moderador, bueno, sobre todo ella, y yo seguramente lo que veremos Saludos, en el siguiente debate va a ser algo muy parecido, que es, ya cada vez hay más esa pregunta, bueno, ¿y eso cómo se paga? Qué bien, qué bueno que me lo prometas, ¿no? Las perlas de la Virgen y las lunas y las estrellas. ¿Y eso cómo lo vas a pagar? En la medida en la que esa sea la pregunta recurrente cada 3 años cuando tenemos elecciones, es la medida en la que esto se empieza a mover. Es un cambio lento. Pero qué terrible que te diga, bueno, porque con austeridad, porque vamos a ahorrar más. Y ahí es donde entramos quienes nos metemos con el número y con el dato a decir, no se confundan, esta no es una conversación técnica. O sea, la austeridad no es suficiente. Mira, ahí está el dato, ahí está el cálculo, toma. ¿No? Ahí es donde creo que quienes hacemos ese trabajo cumplimos esa función social que es recordarles el contraargumento de no, eso no es suficiente, ¿qué vas a hacer? Eso no basta, ¿eso qué vas a hacer? Y llevar y seguir forzando la conversación. ¿Y eso cómo lo vas a pagar? En serio, no la promesa del recorte y no en algo basado en promesas vacías, sino de verdad, ¿cómo le vas a hacer? Yo sí veo un cambio, llevo 10 años trabajando este tema, un poco más de 10 años, y yo sí veo un cambio social en el contexto de exigencia. Yo sí veo cada vez más, ahora sí que el EPUR se mueve, a pesar de todo se mueve. ¿Pero lo ves en todo el país o lo es algo muy de la Ciudad de México? Creo que sí es muy urbano. Sí es mucho de clases medias y de clases medias altas, pero ahí es donde se produce el cambio social. Digamos, muchos de los cambios sociales han dado históricamente ahí. La burguesía ha sido siempre la clase más importante. Yo creo que ahí es donde veo una esperanza hacia lo que viene, ese contexto de exigencia. Lo que pasa es que no puede ser tan lento ya para la velocidad de las transformaciones, digamos, de las crisis que nos están viniendo encima. Pero sí hay hay un campo fértil desde donde construir. Creo que lo que toca ahora es organizarnos, ¿no? El siguiente paso ya no es solamente ir diciendo y haciendo estos recordatorios, es empezar a encontrar los puntos en común, quienes empujan la agenda de cuidados, hablándose con las de las transiciones energéticas, hablándose con los del derecho a la salud, ¿sabes? Como esas coaliciones ganadoras que dicen, oye, ya, deja de prometernos a todos que a todos nos vas a dar para, en serio, darnos en serio lo que toca y poner la conversación de, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Esto no se da en 3 años, se da en 10. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué le vas a dejar al siguiente? Ya una conversación muy distinta, ¿sabes? Es una conversación que deja de ser burda e infantil, ¿no? Para dejar de tratarnos como niños, para empezar a tratarnos, incluso yo a los niños ni siquiera los trataría así, ¿eh? Si nos tratan como infantes de brazos y no nos toman en serio como nos deberían tomar. Yo sí creo que lo que se empieza a complejizar, digamos, y empieza a tomar un rumbo de exigencia, pero lo que hay que hacer es acelerarlo, porque los retos ya están encima, los tenemos encima, ¿no? El reto del envejecimiento, el reto de la crisis climática, todos los que ya hemos mencionado ya están encima. Lo que toca de verdad es organizarnos, toca hacer la exigencia a quien le toca tomar esas decisiones, porque por mucho que nos gustaría hacerlo a nosotros, por eso en esta democracia representativa ponemos a alguien que decide por nosotras. Esa persona tiene que reflejar los intereses de la población y no los intereses de ese pequeñísimo grupo de personas que hoy se están beneficiando. Hay que recordarles a quién representan. Es correcto. Y ese es el siguiente paso. Para mí, porque y yo creo que hacia allá quiero llevar esto a manera de cierre, nos estamos jugando el futuro democrático en esa sociedad. No es una cosa menor y pareciera que estoy hablando en palabras grandilocuentes, pero es en serio, ¿no? Yo creo que el recordatorio de los Milei en este mundo, de los Bukeles en este mundo, es que no podemos estar dispuestos a renunciar a la vida democrática de derechos y libertades en el sentido más amplio a cambio de tan poquito. Tan poquito. Los Milei y los Bukele son alternativas fáciles, baratas, de corto plazo. La otra alternativa cuesta, es difícil, digamos, implica consensos, pelearnos, discutir, llegar a puntos de acuerdo, pero lo vale. Lo vale porque de verdad en el corazón de esta conversación está la conversación sobre el futuro democrático y de la estabilidad política, social y económica de este país. No es nada menor. Pareciera esa conversación técnica aburrida, que es como un islote allá lejano, y para mí son los cimientos de la sociedad que estamos construyendo. Yo siempre les digo a las representantes de la cuarta transformación que el segundo piso de la cuarta transformación no se puede construir sobre los cimientos débiles del primer piso.
hay que hablar en serio de esos cimientos. Sí, somos es un país sísmico. Recuerden que somos un país sísmico. En donde además nos está cayendo temblor tras temblor. O sea, sí es una conversación del futuro de la democracia en nuestro país, en serio, a profundidad. Por eso es que la invitación es, hablemos de esos temas. Estos eran temas que hace 10 años eran tabú. Ya tener una conversación sobre el presente y futuro en un espacio como este, hablar hacia 2030 de lo que toca, ya es una cosa nada menor. Tener estas conversaciones que son incómodas en nuestro país porque sigue siendo un tabú en serio, es romper con esa idea de que esto puede seguir así porque ya no puede. Ya no puede. Ya no da. 200 años, hay que romper con 200 años de vida, hay que romper con 200 años de esta cosa estática y llevarla hacia un rumbo nuevo. Yo creo que hoy es el gran momento, el gran punto de inflexión para hacerlo. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer hablar contigo. Me gusta cerrar con ese tono tan optimista, tan diferente en este podcast. A veces me toca traer ese optimismo a estos temas porque sí, pareciera esta cosa como, ya no hay de otra, ya no hay nada que hacer. No, sí hay mucho que hacer todavía. Con ese punto cerramos. Gran optimismo. Sí se puede lograr las cosas. 2030 no va a ser la perdición. Crucemos los dedos. Hay que hacer que los ricos paguen. Eso es lo que toca. La década del 2030 traerá consigo la convergencia de diversas crisis climáticas, económicas, sociales. Hoy en día no contamos con los recursos suficientes para atender todos los problemas del país. Hay una debilidad fiscal histórica. La clase política está muy concentrada en el corto plazo, en el tiempo que pasa de una elección a otra. Corresponde entonces a la ciudadanía exigir a sus representantes que tomen cartas en el asunto para garantizar la viabilidad del país. Los problemas de acción colectiva requieren soluciones colectivas. Es urgente que la ciudadanía se involucre en la exigencia de un debate público que le garantice un estado de bienestar. México 2030 es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural AC. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en www.patreon.com/todo-miedo o si deseas hacer un donativo deducible de impuestos escríbenos a altavoz.ace@gmail.com. Idea original, Diego Castañeda y Gabriela Astorga. Producción, Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva, Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Daba para Más, Edreb, Marco Bian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Conducción, Diego Castañeda. Grabación, Sebastián Morales. Edición, Sebastián Morales. Diseño gráfico, María René Cantú. Locución, Antonio de Morfay. Agradecemos a Carlos Brown por su generosa participación en este episodio. Agradecemos a nuestros Patreons, Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Daba para Más, Edreb, Marco Bian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez, Elena CDMX, Osvaldo Cornejo, Ricardo Pineda, Antonio, R. del Niño Jesús, Santiago Medina, Emilio Ugartechea, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Diana Romero, Jair Orozco, Medialuna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, Diego Echeverría, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Sebastián Morales, Juanga, Evaristo Bedriñana, Sello Paeo, Iván Said Martínez, Iracusne Incierte, Diana R. Banda, Juana, Mariana Gómez, Aleida Savi, Edita AM, Erwin Osberto Flores, Néstor Felipe, Amaranta Cabrera, Tremendo Guanajo, Diablo Sayayín, Isabel Pedro y Juan José Sánchez. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial, siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.